Como bien sabemos, hay muchos sistemas operativos, entre ellos macOS, Windows y muchos, pero muchos distribuciones de Linux, que ese es el caso. Esa distribución de Linux se llama Ubuntu Budget. ¿Por qué selecciono Ubuntu o estamos revisando Ubuntu, haciendo una reseña? Bueno, porque Ubuntu Budget es una distribución basada en Ubuntu, pero desarrollada por los mismos desarrolladores que hacen Ubuntu. ¿Qué tiene esta de buena? Si han probado Ubuntu o simplemente lo buscan en internet, la distribución de Ubuntu es una distribución muy buena, pero la interfaz gráfica no es lo mejor. Es una distribución como que muy ruda, sí, es la distribución más descargada a nivel internacional y más conocida, porque es una distribución Linux, pero es una distribución fácil de usar. Y esa tiene todo, ¿por qué? Porque tiene el músculo y tiene una buena interfaz gráfica. Pero ¿qué más sabemos sobre esa distribución? Esa distribución a mí me gustó mucho porque la estabilidad que muestra el sistema y por otro lado la fluidez y sobre todo la estabilidad por parte del sistema. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con actualizaciones, y eso es lo primero que debemos buscar, porque por ejemplo ese sistema trae hasta una tienda de aplicaciones. Sí, es una distribución de Linux y a veces las distribuciones de Linux no tienen tienda de aplicaciones y a veces tenemos que instalar aplicaciones. ¿Qué otra cosa tiene bueno ese sistema? Bueno, tiene LibreOffice. Se preguntarán qué es LibreOffice. LibreOffice es lo mismo que la suite de Office 365. Nos va a permitir abrir archivos de Word, Excel, PowerPoint, Access incluso, y vamos a poderlo abrir totalmente gratis. Usar esta suite totalmente gratis. Podemos abrir o simplemente hacer archivos desde cero y lo vamos a poder guardar. Algo que es bastante bueno porque es una opción tanto para Windows, que es un ejemplo por así decirlo, también para Android. No está para Android, pero sí está para macOS. Podemos instalarlo esto y es totalmente gratis. Aparte de esto, lo que tiene que ver con el Excel, aquí se llama hoja de cálculo, eso que sabes quizás de programación en Excel, vas a poderlo usar aquí. ¿Qué tiene eso de bueno? Bueno, es gratis, viene preinstalado del sistema, lo puedes instalar en tu sistema. ¿Qué tiene otra cosa de bueno? Bueno, puedes también abrir otros documentos, como por ejemplo documentos. Aquí hay un programa que se llama Impress, que es exactamente lo mismo que PowerPoint. ¿Qué otra cosa tiene el sistema? O más o menos como que la forma del sistema, o las aplicaciones, que por ejemplo ese es PowerPoint, aquí se llama Impress. ¿Qué tiene esto de bueno? Bueno, que vas a poderlo abrir todo, vas a tener un pack gratis, un pack que viene preinstalado, que solamente instalar libre o el Office 365 pesa 3 GB y el sistema con todo lo que tiene el programa, con navegador, con el pack de ofimática, que en este caso es este, va a poder instalarlo. ¿Qué otra cosa tiene el sistema? Bueno, lo que tiene que ver con el sistema se parece un poquito a Android, como Android tablet, con lo que tiene que ver con configuraciones. Por otro lado, los fondos de pantalla que aquí vemos, lo que vemos arriba con el icono en la izquierda superior derecha, fueron los que yo agregué. ¿Qué otra cosa tiene bueno el sistema? Bueno, como que la administración por parte de cada cosa. Por ejemplo, la batería, lo que tiene que ver con el mouse, con el teclado, con el idioma. Si has usado quizá un poquito de iPhone o Android, los menús se te van a hacer muy relacionados. Porque los menús tienen como que la forma principal de los menús es como que un árbol. Vas a tener una rama aquí y al entrar vas a tener más sus ramas, por así decirlo. ¿Qué otra cosa tiene aparte de esto? Bueno, la estabilidad, la parte de actualizaciones. Si a ti no te gusta las actualizaciones de Windows, que a veces tú las puedes pausar y a veces se siguen descargando. Bueno, aquí las actualizaciones son cada 6 meses, si no me equivoco. ¿Qué otra cosa? La navegación a través del sistema. Por ejemplo, la navegación en sitios web. Mi internet no es nada bueno y aquí yo me di cuenta que funciona más rápido que con Windows y es que en mi caso es. Otra cosa que yo también les voy a enseñar es Word Online. Se preguntarán qué es Word Online. Es lo mismo que tú inicias sección con tu cuenta de Microsoft online y te vas a permitir usar todo gratis como PowerPoint, Excel, todo de una manera totalmente online. Como podemos ver aquí, es en el navegador y tiene todas las herramientas. Sabemos porque aquí en Linux es un poquito complejo obtener la suite. Un poquito complejo instalar y todo lo que tiene que ver con el sistema. Se preguntarán cuáles son los requisitos y qué consume el sistema. Bueno, los requisitos son tener 2 GB de RAM como mínimo. Lo recomendable es 4, 16 de almacenamiento. Pero aparte de esto, lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con aplicaciones. Miren todas las aplicaciones que yo tenía abiertas y miren todo lo que tenía ese sistema consumiendo. O sea, ¿a qué quiero llegar con eso? Bueno, si te estás moviendo por 3
quizás razones. Tú puedes configurar, o sea, ajustarte a una. Por monotonía de Windows, una. Quizás por actualizaciones. O por así decirlo, lo que tiene que ver con quizás con obsolescencia. Porque hay muchas computadoras obsoletas que Windows ya literalmente no les funciona. Ya con ese sistema las va a poder funcionar. Sí, que debemos tener en cuenta que quizás tenga 4 GB de RAM. Eso debemos tener en cuenta. Sí, es lo mínimo. Podemos instalar 2 GB y va quizás a arrancar, pero eso no te brinda que vas a tener estabilidad por parte del sistema. Debemos tener eso en cuenta. ¿Qué otra cosa aparte me gustó del sistema como tal? Bueno, la fluidez, la estabilidad, también el pack de las aplicaciones que trae, porque las aplicaciones como el LibreOffice y también como que la interfaz, una, estabilidad, otra, fluidez y otra, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con el sistema, yo fui probándola una a una y todo fue muy bueno. Otra cosa es por así decirlo, el plus de lo que trae el budget, que trae budget. Bueno, budget trae, esta aplicación te permite descargar temas, descargar diferentes configuraciones que el sistema te va a permitir personalizar, porque la forma principal del sistema es la personalización. La personalización por parte del sistema es bastante buena. A mí me gustó mucho en específico. Sí, esos temas, esas fondos de pantalla, fui yo que los descargué. Pero ese no es el tema. El tema es que tener la libertad de elegir. Algo que en Windows literalmente no se puede porque todo es por paga. Y hay muchas cosas que tú no vas a poder hacer porque Windows no te lo permite, aunque tú pagues. Tener una comunidad y tener muchas aplicaciones, ni tener libertinaje, Windows no lo permite. Te recomiendo que veas el siguiente video. Gracias por ver el video.